¿Qué es lo importante de la metodología? La metodología se puede caracterizar como el área que conjunta el área de la posición teórica, que conjunta tanto los enunciados epistemológicos como los enunciados ontológicos. Es decir, a estas alturas ya resolvimos qué es el objeto de estudio, la ontología, y también cómo lo conocemos, la epistemología. Sin embargo, ahora tenemos que responder a la pregunta, ¿cómo procedemos en nuestra investigación? ¿Qué hacemos? No hay manera directa ni fácil de responder a esta pregunta. Es una de las preguntas que más tiempo llevan en una investigación, que más rompen cabezas, que más resultan acertijos para un proyecto de investigación, para una curiosidad científica, para tratar de conocer qué hay detrás de la experiencia directa que explique los patrones de la realidad. Es una pregunta también de la filosofía. ¿Por qué? Pues porque yo puedo inventar, por ejemplo, que las ratas aparecen entre la ropa vieja. ¿Se acuerdan de la hipótesis de la generación espontánea de sus libros de biología? Puedo inventar que las ratas aparecen dentro de la ropa vieja porque se generan espontáneamente dentro de la ropa vieja y entonces hago el experimento de poner ropa vieja en un contenedor a ver si las ratas aparecen o no. Sin embargo, la explicación es una cosa y responder a cómo probar la explicación, cómo saber que la explicación tiene validez es otra. La metodología es justamente eso. Son las afirmaciones, los enunciados, las decisiones técnicas y de método sobre cómo voy a reconocer si mi abstracción explicativa tiene validez, si mis generalizaciones tienen validez y en qué sentido son conocimiento. A esta cosa en particular, a los criterios sobre qué es conocimiento, es a lo que le llamamos criterios de demarcación. Ahorita vamos a ver un poco más al respecto. Al área metodológica la componen al menos 3 niveles. Y son niveles que tengo que tener muy a la mano porque es muy común que me confunda o que nos confundamos entre qué es metodología, qué es método y qué es técnica. Yo cuando a veces reviso trabajos o leo tesis, veo que en el apartado metodológico ponen cualquier cosa, menos la metodología. Ponen consideraciones conceptuales, ponen consideraciones de la técnica de análisis de datos y estos 3 tienen que estar bien diferenciados y bien entendidos porque si no, pues entonces ni yo ordeno la manera en la que estoy haciendo mi investigación ni le facilito al lector la entrada al modo en que la hice y a cuáles fueron mis resultados. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cada uno de estos? La técnica se define como el conjunto de estrategias para el registro y la organización de los datos, nada más. Es aquello que utilizo para organizar mis datos, para recabarlos, para sistematizarlos. Por ejemplo, si voy a utilizar una tabla de Excel para organizar mi corpus, para organizar los datos de mis entrevistados y distinguirlos por género, por nivel socioeconómico, por edad, por preferencias ideológicas, eso es una técnica. No es un método y menos una metodología. Ahora, ¿cuál es el método? Ok, aquí ya empezamos al nivel de lo teórico. El método abarca a la técnica. Aquí tenemos de abajo hacia arriba que la noción más básica, que es la de técnica, es contenida en el método y el método a su vez es contenido en la metodología. Ok, entonces la metodología tiene todo esto. La metodología tiene métodos y tiene técnicas. Ok, entonces la metodología es el gran contenedor y claro que la posición teórica es el contenedor máximo. Es lo que estamos considerando el conjunto máximo. Entonces un método tiene técnicas, pero hace algo más que la técnica. Un método ya se preocupa por legitimar qué es conocimiento científico. Es decir, la diferencia entre la técnica y el método es que el método tiene ya criterios de demarcación. Responde a preguntas como ¿por qué ese dato es científico? ¿Por qué el dato numérico que pusiste en tu tabla de Excel es científico?
¿Por qué las entrevistas que le hiciste a las personas los consideras dato científico o no? Esa es la parte importante a la que responden los criterios de demarcación. En tercer lugar, la metodología pues abarca las técnicas y los métodos y hace algo más. La metodología ya tiene los métodos que legitiman que es conocimiento científico y aparte integra los enunciados ontológicos y epistemológicos de la posición teórica. ¿Cómo los integra? Pues los integra respondiendo a preguntas: ¿cómo compruebo esto? ¿Cómo compruebo la abstracción explicativa de mi posición teórica o de mi teoría sustantiva? ¿Cómo aterrizo mis generalizaciones? ¿Cómo las voy a definir? Hay otra noción que no viene en Gándara, pero que yo manejo, digamos que para tener otra herramienta de discernimiento. No hay que exagerar con las clasificaciones ni con los niveles en ningún sentido. Pero hay que tener lo justo. ¿Para qué? Lo justo para presentar la información ordenada. Lo justo para facilitarme a mí organizar mi información y poder pensar con mayor claridad. Acuérdense que es en la medida en la que yo tenga organizada mi información que puedo pensar con mayor claridad. Si estoy perdido en la ambigüedad o en el enredo de mi propia información, mi pensamiento entonces tiene menos alcance. Es como cuando estoy en un bosque en la oscuridad o cuando estoy en un bosque al día siguiente en la mañana. Puedo ver más allá, puedo planear mejor mi rumbo, puedo identificar mejor hacia dónde me quiero dirigir. Es lo mismo con la información. Esta cuarta noción que quisiera introducir es la de marco conceptual. ¿Qué es un marco conceptual? Es relativamente simple. Es el apartado en el que yo defino mis nociones básicas de análisis. Se puede considerar parte del método o se puede considerar parte de la metodología. Depende de en qué nivel esté definiendo mis conceptos. Si los conceptos que estoy definiendo son a partir o en contacto directo con los enunciados ontológicos y epistemológicos, pero ya respondiendo la pregunta ¿cómo le hago? Para probar, para verificar, para discernir la fuerza o la adecuación descriptiva de mis abstracciones, entonces está el nivel de la metodología. En cambio, si la definición de estos conceptos lo único que me está otorgando son criterios de demarcación, qué es conocimiento y qué no, y por qué, entonces está al nivel del método. ¿Por qué creo que vale la pena distinguir el marco conceptual incluso de estas otras tres nociones, metodología, método y técnica? Porque es muy frecuente que en las ciencias sociales, que en las metodologías cualitativas, rellenen el apartado metodológico con marco conceptual. ¿Qué quiere decir esto? Que se dedica el apartado metodológico nada más a definir nociones rescatadas de otros trabajos. Ejemplo, utilizaré la noción de sociedad de fulanito. Utilizaré la noción de violencia estructural de menganito. Voy a aplicar la noción de comunidad de habla de tal teórico sobre la interacción comunicativa. O cómo voy a definir Estado, cómo voy a definir grupo social. Esto es propio del marco conceptual y no necesariamente me está sirviendo para integrar una caracterización ni del método ni de la metodología. Por eso es importante distinguirlo. Entonces, cuando mi intención sea explicar esas categorías que estoy heredando de otros trabajos o que estoy proponiendo, como categorías de análisis, como cómo estoy definiendo los conceptos que estoy utilizando, es mejor distinguirlo en un apartado que se llame marco conceptual o nociones conceptuales básicas. Por el otro lado, cuando estoy discutiendo abiertamente por qué considero eso conocimiento y no otra cosa, ahí entonces estoy aplicando criterios de demarcación que son propios del método. Y si francamente estoy discutiendo los enunciados epistemológicos y ontológicos aplicado al cómo conozco, al cómo discierno, al cómo verifico, en el análisis ya de mi objeto de estudio, entonces puedo decir que tengo una metodología. Pero no es común.
No es común en los trabajos en ciencias sociales tener una discusión al nivel de la metodología, porque eso implica que esté yo cuestionando conceptos, métodos, rutinas de trabajo que normalmente solamente heredo, que normalmente solamente aplico de maneras ligeramente distintas o a fenómenos nuevos. Entonces, la noción de técnica, recuerden, es la estrategia o las estrategias de recopilación y organización de mis datos. Nada más. Sin criterio de demarcación, que sería el método, y sin cuestionamiento sobre los enunciados ontológicos y epistemológicos que me están llevando, por ejemplo, a analizar el fenómeno de estudio desde un ángulo particular, a legitimar el fenómeno de estudio como tal, ni tampoco a creer que el fenómeno de estudio es válido como fuente de posible argumentación científica para defender tal o cual posición teórica, para defender la aplicación de tal o cual estrategia que sea. Entonces, solamente estoy organizando mis datos. Por el otro lado, como decía en un principio, el método implica un criterio de demarcación. Esta ilustración justo lo que muestra es ese eterno duelo en el sentido de pelea, en el sentido de debate, en el sentido de confrontación que hay entre, por ejemplo, la religión y la ciencia. Los criterios de demarcación típicos son los criterios neopositivistas que trataban de distinguir entre ciencia y religión. ¿Por qué? Porque si yo voy a decir, recuerden, que la gravedad se conoce no directamente, no perceptualmente, sino se conoce a través de sus efectos, porque las cosas caen al suelo, porque los planetas se mantienen en órbita. Entonces, ¿cómo distingo entre esto y las afirmaciones bíblicas del tipo a Dios lo conocerás por sus actos? Es decir, Dios tampoco lo conoces viéndolo, ni oyéndolo, ni sintiéndolo táctilmente u oliéndolo, digamos, no es una entidad perceptual, pero se le conocerá por sus actos. ¿Cómo distinguir entre los actos de Dios y los actos de la gravedad? ¿Por qué la gravedad es una noción científica y Dios no? Esos son criterios de demarcación. Y es una vieja pelea, porque acuérdense que el empirismo puro, el empirismo básico, el del positivismo, ese empirismo creía exclusivamente en aquello que se podía experimentar. Entonces ni siquiera la gravedad hubiera entrado dentro de las entidades científicas. Mientras que el salto que dio el neopositivismo fue decir, sí, vamos a conservar la experiencia directa como única fuente de datos, pero vamos a incluir aquellas lógicas, aquellos lenguajes formales, como las matemáticas, dentro de las cosas científicas. No olvidar que la diferencia entre la perspectiva que yo tengo y que les he presentado en los videos anteriores y el neopositivismo es que para el neopositivismo es una corriente materialista, es decir, el neopositivismo cree que aunque solo lo empíricamente accesible es parte de aquello que voy a llamar científico junto con los lenguajes lógicos y racionales, sin embargo, aquello que es experimentable debe estar desprovisto de propiedades subjetivas, es decir, no tiene ni color, ni olor, ni tacto, ni sonido, sino es únicamente una entidad representada por magnitudes matemáticas. Esa es la diferencia. Pregunta: ¿entonces el criterio de demarcación depende de la posición teórica? Claro. El criterio de demarcación es un mini juez informado, educado en la posición teórica. Es un juez hijo de mamá ontología y de mamá epistemología. No se separa, no es distinto, no reniega de su origen, ¿ok? Hay que ser muy coherentes. Acuérdense que la posición teórica nace de estos enunciados de naturaleza ontológica y epistemológica, y esa posición teórica echa raíces y ramas a lo largo de todos sus componentes. Sería totalmente inadecuado que yo tuviera criterios de demarcación que confrontaran o estuvieran en desacuerdo con los enunciados básicos de la posición teórica. Entonces, claro,
Los criterios de demarcación neopositivistas tienen que ver con el neopositivismo y lo que el neopositivismo considera científico. ¿Cuáles son los enunciados de mi posición teórica? ¿De dónde saqué fulanito concepto? No se vale nada más agarrar y decir, voy a aplicar violencia estructural. No. ¿De qué posición teórica viene? Porque de eso va a depender que mi trabajo tenga sentido y no haya contradicciones internas, tal que yo acepte datos científicos que la posición teórica de la que viene mi noción analítica central no aceptaría. Por ejemplo, que yo, y esto es muy típico, que yo quiera heredar ciertas técnicas que en realidad son métodos porque traen criterios de demarcación de una mirada cuantitativa, pero la quiera combinar con datos cualitativos. No hay ningún problema, pero estoy seguro que no estoy contradiciendo a la posición teórica de la que tomé prestado ese método de análisis cuantitativo. Tengo que sopesarlo bien. ¿Qué hace la metodología más que la técnica y el método? ¿Qué hace a la metodología ser, digamos, la madre del método, la técnica y el marco conceptual? Ya lo dije, la metodología son todas estas cosas juntas, organizadas o articuladas por los enunciados epistemológicos y ontológicos. Es decir, la metodología es la gran visión sobre por qué y cómo estoy pudiendo verificar o reforzar o poner a prueba mis abstracciones explicativas y cómo esto tiene que tener coherencia con el discurso científico que parte de la posición teórica. Vamos a poner un ejemplo muy simple. Si yo parto de una posición teórica de corte neopositivista, entonces los datos de aquello que la gente ve, siente y menos de lo que la gente opina, pues no pueden entrar dentro de mis pruebas o dentro de mis argumentos a favor o en contra de las abstracciones explicativas que esté yo proponiendo. Si yo estoy probando un método cuantitativo dije, acuérdense, con un criterio de demarcación, no solo una técnica, no solo una manera de ordenar y representar los datos, sino algo que en efecto me está informando sobre por qué considero esto científico y esto no. Si estoy partiendo de un método cuantitativo, entonces las opiniones de las personas o incluso los datos de personas, pero que no son representativos en términos estadísticos, pues no pueden entrar dentro de mi modelo de investigación. ¿Qué es un criterio de demarcación a final de cuentas? Es una frontera artificial, es una frontera imaginaria. Porque, volviendo al ejemplo entre Dios y la gravedad, pues puede ser que ustedes lo resuelvan diciendo, no, es que la gravedad yo la puedo caracterizar como una magnitud matemática y Dios no. Pero si nos salimos del paradigma o de la posición teórica neopositivista, ¿qué queda? Por eso es tan popular, por eso la gente nos hacemos a ciertas metodologías o a ciertos métodos porque nos dan seguridad demarcativa, porque nos permiten pensar que tenemos una base cierta, una base hasta cierto punto incuestionable de la distinción entre la fantasía y la realidad. Pero esto no es cierto. Es decir, es una falsa seguridad, es una falsa certeza. Porque, bueno, se tendría que hacer un video completo sobre la crítica al modelo neopositivista, pero recuerden que se basa en el materialismo. El modelo neopositivista legitima las magnitudes abstractas como dato científico porque el materialismo dice que las cosas son en sí magnitudes abstractas, que las cosas están hechas de una partícula fundamental, que no es perceptible y que no se manifiestan las cualidades de la percepción subjetiva. Pero, si yo no estoy de acuerdo u observo la evidencia científica que abunda en contra de la propuesta materialista, entonces, por lo tanto, eso deriva en el hecho de que no pueda yo partir de un modelo neopositivista. Entonces, ¿qué me queda para ganar la discusión entre Dios y la gravedad? Por eso las metodologías sociales o cualitativas tienden a ser soft y tienden a ser graduales. Es decir, no se cree, aunque hace falta delinear fronteras y definir muy bien las cosas, como siempre les he dicho, no se puede ser perfecto ni tener una certeza absoluta.
pero siempre hay que ser explícito con respecto a cómo estoy definiendo mis categorías, en qué nivel estoy trabajando, cuál es la verdadera intención detrás de lo que quiero hacer. Pero no puedo pretender que las fronteras que dibujo sean realmente fronteras. Por eso siempre insisto, ¿cuál es tu idea de sociedad? ¿Cuál es tu idea de cultura? ¿Cuál es tu idea de sistema económico? ¿Cuál es tu idea de sistema educativo? ¿Cómo estás caracterizando individuo? No dejen ni den nada por sentado. Y tampoco nos engañemos pensando que las categorías son reales. Ni siquiera las definiciones ontológicas se deben asumir como reales. Se deben asumir como entidades establecidas en la realidad del modelo de análisis que estoy utilizando. Es como decir, hay cultura, y sobre eso voy a partir. Y voy a decir que la cultura es así, y se conoce de esta manera, ontología, epistemología. Pero eso no quiere decir que yo como persona, que yo como científico, me engañe creyendo que así es la cultura en realidad, porque en realidad, como hemos establecido desde el punto de vista fenomenológico, solo tengo mi experiencia directa, en la cual la cultura no es visible. Entonces a la demarcación la componen distintas cosas, entre las cuales me gustaría resaltar la teoría de la observación y el para qué. El para qué que viene del área valorativa, que viene del área de las cosas en donde ideológicamente, éticamente y personalmente nos posicionamos con respecto a qué quiero y por qué lo quiero así. Por el otro lado, teoría de la observación ya la habíamos visto, ¿qué es? Es el conjunto de generalizaciones y abstracciones explicativas que me permiten a mí responder a la pregunta ¿cómo sabes que eso que observas es eso que dices? ¿Por qué? Porque hay una desconfianza natural, hay una desconfianza comprensible, sobre todo en los momentos en los que estoy observando algo a través de un aparato, que puede ser un aparato tecnológico, un aparato electrónico con lentes, por ejemplo, en el caso del telescopio, o puede ser un aparato teórico, un aparato en la forma de una abstracción explicativa. ¿Cómo sé, por ejemplo, que contar personas que deciden que quieren votar por fulanito candidato es un dato de sesgo ideológico, es un dato de preferencia electoral? ¿Cómo lo sé? Hay muchas cosas que damos por sentado. ¿Cómo sé que cuando volteo a ver a la luna estoy viendo cómo la luna es? Cuando hay cuántas capas de atmósfera entre mí y la luna, cuántas capas de humedad, cuántas capas de otras cosas que pueden estar alterando la visión que yo tengo de la luna. ¿Cómo sé que la gente, cuando la entrevisto, me está diciendo lo que realmente piensa? Todas esas cosas las tengo que pensar y tengo que establecer una teoría de la observación entre mi percepción o mi registro del dato y el dato o la fuente del dato en sí. ¿Por qué? Porque si no, lo único que hacemos es otra vez dar cosas por sentado, poner mi legitimidad investigativa en manos del sentido común, que como han dicho diversos autores, no es más que un conjunto de prejuicios adquiridos en la primera parte de la vida, y es el menos común de los sentidos, etcétera, etcétera. Es decir, no puedo, como científico, dar por sentado cosas y menos con respecto al conocimiento popular, con respecto a la perspectiva del modelo típico de lo que hemos llamado el materialismo naif, el materialismo ingenuo. Cada paso de mi reflexión, cada paso de mis decisiones, generalizaciones o abstracciones explicativas tiene que estar sopesado. No quiere decir que todo el tiempo tengo que estar discutiendo cada cosa, para nada. Hay cosas que ya están, digamos, incluidas, incorporadas en mi modelo. Cosas que ya puedo saltar, cosas que puedo dejar de lado porque ya las supuse.
Pero suponer y dar por sentado no es lo mismo. Dar por sentado lo estoy utilizando para referirme a, todo el mundo sabe que así es. No. Todo el mundo sabe que así es, quiere decir, mi investigación no va a aportar nada. Es justamente estar todo el tiempo probando, o al menos estar dispuesto a probarlo, a abrirlo, a discutirlo, porque esa es, a final de cuentas, la única oportunidad de avance del conocimiento científico. Como oí la otra vez, si siempre haces lo que sabes, entonces nunca vas a ser más de lo que eres hoy. Es una frase de Kung Fu Panda. Por ejemplo, la astrología, ¿por qué no es ciencia? La astrología se basa en la experiencia directa relativamente hablando, es decir, en una derivación de la experiencia directa, que son estas generalizaciones sobre la posición de los planetas. No todos observamos planetas, pero hay manera de observarlos, es decir, se puede considerar relativamente una experiencia directa. O, en los términos en los que hemos organizado los modos de conocimiento, podríamos decir que es una generalización indirecta, si no es que directa en el caso de que nosotros seamos los que observamos por el telescopio. Entonces, si se basa en los planetas, que todos consideramos entidades reales, y en la organización de los planetas, y sabemos que sí hay influencia de los campos electromagnéticos, basta con googlear luna, mareas, para darnos cuenta que sí, cuando la luna está llena, las mareas suben. ¿Por qué entonces no la consideramos una ciencia? No, es que cómo van a influir las posiciones de los planetas en nuestra suerte, en nuestro humor, en nuestras decisiones. ¿Estás seguro que no? ¿Cómo sabes que no? No, bueno, es que la astrología no es ciencia, pero ¿cómo sabes que no es ciencia? ¿Conoces a detalle el criterio de demarcación? ¿Por qué la astronomía sí es ciencia, por ejemplo? Si la astronomía está llena de suposiciones, está llena de modelos matemáticos. Nadie nunca ha visto realmente Alpha Centauri, por ejemplo. Pero es una entidad astronómica, ¿no? Hay magnitudes astronómicas que nadie nunca ha recorrido, pero que se supone que existen. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, que el universo visible no es nada más una proyección de entidades lumínicas en un sistema tipo holograma, como piensan de hecho ciertas corrientes holográficas de la física y de la filosofía? Que en realidad el universo que percibimos es un reflejo en una superficie plana que nosotros percibimos holográficamente. Es decir, que no hay realmente dimensiones de espacio ni tiempo, por tanto. La respuesta en estas magnitudes casi filosóficas es que no sabemos. La astronomía está al borde de la filosofía. Sin embargo, cuando bajamos a fenómenos que se supone que son más accesibles, vuelvo a lo de sociedad, a lo de cultura, a lo de economía, matemáticas, gente haciendo cosas, pues ahí damos por sentado que, eso es real y eso no es real. Los sueños no son reales. La vigilia es real. ¿De veras? ¿Las experiencias diurnas son reales y los sueños no? Es más que nada una invitación no a desconocer que hay niveles, digamos, de abstracción y si hay cosas más concretas. De ahí que hemos propuesto desde el principio que la experiencia directa es la base sobre la que debemos juzgar el nivel de abstracción de todo lo demás, porque si no, pues esto daría lo mismo, digamos, sería una especie de relativismo o neorrelativismo. Sin embargo, hay que reconocer que igual que entre astronomía y astrología, en cada caso tengo que ser explícito con respecto al conocimiento que tengo del criterio de demarcación en turno. No considero que haya mucho más que decir sobre la metodología, me parece que esto es lo básico, la distinción entre estos 4 niveles, metodología, método, técnica y marco conceptual, la distinción entre estas 2 grandes fases que atraviesan la metodología, que es la epistemológica y la ontológica, y por último, una discusión que ya hemos hecho sobre qué es criterio de demarcación y cómo es una frontera borrosa, una frontera impuesta, que no dice nada sobre la realidad, sino
sobre, en dado caso, el discernimiento de las entidades y el orden en el que estas entidades están dispuestas dentro de mi posición teórica. Ahora lo que me gustaría hacer es un repaso rápido sobre algunas corrientes o modos o perspectivas de ver a la metodología o a los criterios de demarcación en concreto. Vuelvo a lo mismo antes de empezar. Y la principal complicación es el hecho de que realmente la división no es tajante. Es decir, hay unos autores que son medio A y medio B, hay otros que más típicamente son A, hay un autor que era B, vino de A y propuso C, entonces nunca acaba por ser C, luego vuelve a y ayuda a un alumno suyo a proponer D, etcétera, etcétera. La historia científica o la revisión de la filosofía de la ciencia es muy interesante y en ninguna medida estoy demeritando a la gente que le gusta meterse hasta el fondo, hasta la cocina de este tipo de cosas. Pero lo que digo es que como paso para comprender estas distintas perspectivas sobre los criterios de demarcación, no hay que engañarnos suponiendo que va a haber divisiones tajantes entre estas corrientes, para nada. Son referencias generales de hacia dónde se pueden ir las ideas y cuáles pueden ser las justificaciones para establecer una frontera aquí o allá con respecto a qué es ciencia y qué no lo es. Es decir, los estilos de pensamiento, casi lo podría decir. Tómenlo no como una revisión histórica, sino como una afirmación sobre, en un foro, por ejemplo, en una conferencia, en una mesa redonda, ¿a qué le puedo atribuir que un autor u otro se vayan hacia un lado o el otro? Pues precisamente a esta tendencia histórica a resolver ciertos problemas de la demarcación científica con convencionalismos, por ejemplo, o falseacionismos. Entonces veamos cada uno de estos brevemente. El verificacionismo, por ejemplo, lo podemos caracterizar como la ciencia como conocimiento comprobado, verificado. Ahora recuerden, no se trata, como dije en un principio, de ser o no ser verificacionista, porque yo, por ejemplo, no me considero un verificacionista, pero como les he dicho desde un principio, sí considero que hay que conservar criterios de verificación. Y la base sobre la que se pueden verificar las abstracciones explicativas es a través de sus efectos en la experiencia directa. Un criterio de demarcación, si quieren verlo así, pragmatista, dentro de un modelo fenomenológico realista y con base informática, el INFER, que presenté en el video pasado de esta serie. En segundo lugar, el convencionalismo, que se puede definir como la ciencia debe ser conocimiento coherente. Ya también he advertido que no hay que exagerar con el convencionalismo. No hay que pensar que la ciencia es nada más aquello en lo que se ponen de acuerdo una bola de autoridades, que muchas veces han ganado ese poder no por razones puramente académicas, no por méritos puramente investigativos, no. La ciencia no es ni debe de ser considerada como una academia prescriptiva, como en el caso del español, la Real Academia de la Lengua, que decide qué palabra entra y qué palabra no entra, por criterios absolutamente arbitrarios, absolutamente relacionados con una idea purista del deber ser del lenguaje. No. No es un convencionalismo total, sin embargo, también hay que aceptar que en muchos casos sí depende de qué acuerdo llegamos el que sesguemos un poco, por ejemplo, el marco conceptual hacia un lado o hacia el otro, que establezcamos la frontera de un criterio de demarcación un poco más hacia un lado o hacia el otro. Todo esto, sin embargo, siempre recordando que será el juez de la experiencia directa, de nuestra propia experiencia directa, y la dinámica de los efectos de la abstracción explicativa que yo proponga, los que decidirán qué conviene más y qué no, cuál se acerca más a la realidad y cuál ya voló demasiado. En tercer lugar, tengo el probabilismo, la ciencia como conocimiento altamente probable. Tampoco un partido político, tampoco un equipo de fútbol. Es decir,
yo tengo la camisa puesta del probabilismo y yo soy probabilista y todo lo demás no me interesa para nada. Casi lo podríamos pensar como una propiedad de la explicitud y de la honestidad de los modelos científicos, en particular del modelo científico con el que yo simpatizo, que es reconocer que si la experiencia directa es el único y verdadero campo de obtención del dato, pues cualquier generalización es únicamente probable. Recuerden que hemos definido probabilidad como la relación que hay entre mis generalizaciones y abstracciones explicativas y la experiencia directa. Si yo voy hacia el río, ¿qué probabilidad hay de que el río traiga agua? Bueno, pues habrá cierta probabilidad. En particular, aquí en mi ciudad, a veces dragan el río y entonces casi no tiene agua. Es decir, si hay una probabilidad de que el río, a pesar de definirse como una generalización, como un cuerpo de agua que transcurre, tal vez a lo que llamo río, si haya una probabilidad de que no lleve agua, a pesar de ser parte de su definición. Entonces, cualquier generalización y sobre todo cualquier abstracción explicativa tiene solo un rango probable de ser real, de ser realidad. Y por lo tanto la probabilidad es la propiedad básica de la realidad en cuanto la veo desde el punto de vista de mis generalizaciones y abstracciones explicativas, que es casi siempre el caso. Es decir, lo podrán revisar desde en filosofía de la ciencia hasta en estudios sobre adquisición del lenguaje o sobre formación del sistema cognitivo. Casi siempre vemos a través de las categorías que ya hemos formado. La experiencia directa es elusiva, por eso es importante reeducarnos para afincarnos en ella. En cuarto lugar tengo el falseacionismo dogmático, que es el de Popper, ya lo habíamos dicho. Es la ciencia como conocimiento refutable por los datos. Aquí tengo un poco de verificacionismo, un poco de convencionalismo y un poco de probabilismo también. Sí, abstracciones explicativas y generalizaciones deben poder probarse al fuego de la experiencia directa o de los efectos que en la experiencia directa tenga aquello que yo estoy proponiendo como una explicación o como un modelo de por qué las cosas se comportan así. Entonces, si la ciencia no es falseable, no es un juego justo, no le da un conjunto de piezas equitativo a cada jugador, y por lo tanto, no sería un diálogo, sino sería un dogma. Acuérdense del dogmatismo, que es justo, no hace falta verificar nada, no hace falta poner al fuego de la experiencia a los enunciados teóricos, entonces es una religión. ¿De qué se trata? No tiene sentido integrarnos como comunidad científica. Ahora, este tipo de falseacionismo se le conoce como dogmático porque es un falseacionismo que parece que va en el sentido de corroer, de encontrar la fuga, la grieta dentro de las abstracciones explicativas del otro. Es decir, iguala a la seriedad o a la cientificidad de las cosas con su propiedad de falseable. Y no hay que exagerar, o sea, en ese sentido es que Gándara lo llama dogmático. No hay que exagerar, no hay que igualar ciencia con falseacionismo. Falseacionismo debe ser un criterio en el que operativizo o pongo en práctica a la verificación de la experiencia directa o algún otro criterio de demarcación que yo utilice para que el conocimiento no sea simple y sencillamente una creencia. En quinto lugar tengo el holismo, uno de los criterios de demarcación o estilos de criterios de demarcación más elusivos, más difíciles de entender. El holismo lo que dice es que a final de cuentas, la manera en la que resolvemos las preguntas científicas o incluso la manera en la que las formulamos no sigue realmente pasos, no sigue realmente un proceso fijo, sino lo que hay es una especie de serendipia, busquen la palabra en internet. Es decir, una incorporación de información multinivel, de información de distintas fuentes perceptuales y en distintos niveles cognitivos, que de pronto se integra y ¡pum!, sucede un entendimiento o se despierta una curiosidad
Aquí le pongo la ciencia como resolución de acertijos precisamente por eso. Porque muchas veces tenemos esta imagen de Sherlock Holmes o de otros grandes pensadores o resolvedores como Indiana Jones, como MacGyver, que a final de cuentas se sientan en su estudio, sopesan, reflexionan, lo consultan con la almohada y ¡pum!, les llega la respuesta. Ese llegar la respuesta es a lo que yo le estoy llamando integración de información multinivel. En niveles, dentro de este multinivel, en niveles que no son racionales, que responden a otra cosa, llamémosle intuición. Entonces, estos caminos a través de los cuales se hace uno preguntas y se responden esas preguntas en la ciencia no son caminos lineales, no son caminos de un solo nivel. Sin embargo, deben estar justificados en términos del tablero que elegí para jugar, pero su justificación puede ser a posteriori, es decir, ¿cómo llegaste a esa respuesta? No, pues me llegó. Pero la justificación de que esa sea una buena respuesta sí tiene que ser en los términos racionales y en los términos de la organización del modelo. Digo racional y no me refiero a racional en términos estrictos, no me refiero a un modelo formal, no me refiero a matemáticas, sino a tener un juego justo en cuanto a la explicitud de los mecanismos que legitiman eso como conocimiento, aunque la llegada a ese conocimiento haya sido intuitiva. Y por último tengo el falsacionismo metodológico. Que falsacionismo, no sé cómo lo he estado diciendo, no me pongo de acuerdo, porque me queda la idea de que es falseacionismo. Ok. Bueno, el falsacionismo metodológico es la ciencia como conocimiento refutable, es decir, se parece al falsacionismo dogmático, pero este es metodológico porque, justamente como propone Gándara a partir de Lakatos, exige la propuesta de una alternativa. Es muy simple, si vas a criticar mi modelo, pues propone algo mejor. No es dogmático en el sentido de que no iguala a lo científico con lo falseable, sino que es metodológico en el sentido de que exige, como regla del juego, que el conocimiento sea falseable en la medida en la que aquel que lo falsea proponga una mejor manera de ver las cosas, ¿ok? Es decir, no nada más tratar de ver si mi escultura del caballo se parece o es un caballo, sino reconocer que la escultura del caballo nunca será un caballo, en este sentido no es dogmático, pero tampoco cae en el escepticismo total de decir nunca será un caballo y por lo tanto ni la hagas o haz cualquier cosa, haz una escultura de una manzana y estará tan cerca de un caballo como aquel que sí quiso hacer la escultura de un caballo. No. Haz la escultura de un caballo y si alguien te la critica, que haga una escultura que esté más cerca del caballo. Es decir, que dé una alternativa que visiblemente, en un sentido muy amplio, sea mejor que la mía. Aquí ya únicamente como referencia general les quiero presentar este cuadro que es una reinvención, es una reorganización de un cuadro que tiene Gándara en la página 72, en donde lo que él trata de hacer es de resumir gráficamente estos primeros 6 capítulos sobre su gran revisión de la posición teórica, y lo que yo hago es que lo puse en un formato que a mí me gustó más, que yo considero más claro. Bueno, aquí pueden ver arriba, ahorita lo voy a hacer más grande porque sé que no lo alcanzan a ver. Aquí arriba está Imre Lakatos. El fondo es este signo de la anarquía, porque se consideraba un anarquista, o sus críticos lo consideraban anarquista en cuanto a su punto de vista científico. Para mi gusto no lo era, o por lo menos como se ha cristalizado su pensamiento en la versión de Gándara, de ninguna manera lo era. Al contrario, creo que contribuyó a tener mayor explicitud, aunque la explicitud implique reconocer, claro, el papel de la personalidad y de las preferencias individuales en la ciencia, como me parece que es totalmente adecuado. Mejor ser un error confeso que ser un acierto simulado, en el sentido en el que mencioné esta revisión de la filosofía de la ciencia. Bueno, entonces yo les propongo este cuadro en donde, como pueden ver, están aquí las áreas
que componen a la posición teórica, la valorativa, la ontológica, la epistemológica y la metodológica, cada una con ciertas características. Ahorita lo voy a hacer más grande para que lo vean mejor. Y del lado derecho, lo que corresponde a la posición teórica y sus componentes o consideraciones en cuanto a cómo se vive la posición teórica y cómo se aplica en términos de cada trabajo, en términos de cada formulación del objeto de estudio. Aquí está la posición teórica, la teoría sustantiva, y dentro de la teoría sustantiva, pues, teorías ejemplares o proyectos ejemplares. Junto con esto, aquí tengo la otra parte. De hecho, déjenme hacerla grande de una vez. Entonces, como les decía, aquí tengo junto con estos que son niveles de aplicación o niveles de formulación de estos enunciados, posición teórica como gran fondo de mis enunciados básicos investigativos y teoría sustantiva ya como la formulación particular para la explicación, caracterización o descripción del objeto de estudio del que se trate, donde, como ya hemos discutido en otras ocasiones, hay ya falseabilidad, hay ya ruedo, hay ya apuesta, hay ya un planteamiento lúdico, científico, en el que el diálogo se puede establecer. Por acá tengo, en cambio, la actividad que deriva, en términos de la sociedad científica, de una posición teórica. Comunidad académica, que genera proyectos y tradiciones académicas, algunos de los cuales son ejemplares. Tanto las teorías sustantivas se pueden volver ejemplares, y ahí les llamamos teorías ejemplares, como los proyectos que caracterizan a una posición teórica se pueden volver ejemplares. Estos proyectos ejemplares generan padres fundadores que heredan rutinas de trabajo que permiten automatizar procesos, pero que tienen el riesgo de derivar en un trabajo irreflexivo, es decir, en el puro seguimiento vacío, sin mayor crítica, sin mayor creatividad, de lo que otro hizo, que yo estoy aplicando nada más a un tema nuevo, o a un contexto diferente, o expandiendo, por ejemplo, en el caso del método cuantitativo, expandiendo la cantidad de observaciones que yo hice, haciendo un proyecto más grande, pero realmente sin proponer nada nuevo. Por el otro lado, una teoría sustantiva que se renombra como una teoría ejemplar, permite repetir, articular y extender la posición teórica y formar nuevos científicos, que también se relaciona con esto de la herencia de la comunidad o la tradición académica. Aquí a la derecha no estoy yendo muy en orden, perdón, pero es nada más para que vean de qué está compuesto este esquema y cómo utilizarlo. Tengo unas definiciones un poco más detalladas de algunos puntos que decidí que eran importantes y que por lo tanto enumeré. Entonces vamos a tomar como ejemplo, no sé, aquí dentro del área metodológica, como ya vemos, dice teorías de la observación o teorías de lo observable y tiene el número 5. Entonces, si quisiera yo saber un poco más o recordar a qué me refiero con eso, voy aquí al glosario y el número 5 dice: la teoría de la observación propone los lineamientos de validación de los datos, los procedimientos adecuados, el registro privilegiado y la manipulación sin sesgo. Por ejemplo, ahora que estábamos hablando aquí del trabajo irreflexivo, me voy al número 4, la imitación automática promovida en escuelas de análisis, donde no se cuestionan los supuestos ni de la posición teórica ni de la teoría sustantiva. Entonces, es una manera en la que yo no tuve que poner demasiada información aquí en el cuadro, es decir, no retacarlo de información, sino de poner lo más básico para que uno cupiera toda esta mirada general, y en segundo lugar, para que pudiera jerarquizar la información entre lo que es más importante para la representación esquemática y lo que, aunque debería yo saberlo a partir de haber leído los capítulos de esta tesis de Gándara, pero lo puedo recordar así en la inmediatez, de manera que pueda darle sentido a lo que aquí reviso. Como les decía, luego aquí a la izquierda tengo las áreas que conforman la posición teórica, con algunos de sus datos más importantes. Por ejemplo, aquí puedo ver el área valorativa,
Está compuesta de objetos cognitivos, supuestos estéticos, supuestos éticos y supuestos políticos. Si me bajo luego aquí, el área ontológica responde preguntas como ¿cómo es la realidad estudiada? ¿Tiene causas? ¿Está estructurada? ¿Tiene jerarquías causales? ¿Es un sistema abierto o cerrado? ¿De variedades controladas o multifactorial? Más abajo, luego los enunciados epistemológicos o del área epistemológica. ¿Qué es conocimiento? ¿Es factible el conocimiento? ¿Con qué confiabilidad? Etcétera. ¿Cuándo es verdadera una premisa? ¿Es relativa a la verdad? Y estos supuestos epistemológicos, en particular estos, ¿cómo se justifica nuestra creencia en una premisa? ¿Es la justificación garantía de verdad? Y estos otros que ya leí, son compatibles con las partes del área metodológica o los enunciados metodológicos, en particular aquí con la noción de método. Vean que aquí tengo lo que hemos llamado criterios de demarcación. Voy a hacer un poco más grande a ver si no se me sale. Criterios de demarcación. Y luego aquí tengo método, que es donde confluyen, donde convergen estas cuestiones o incógnitas del área que el área epistemológica debe de resolver o debe suponer de manera ordenada, no dar por sentado, acuérdense de la diferencia. ¿Cómo es el método? ¿Es uno o varios? Un concepto de método, un objetivo, un procedimiento de evaluación, y aquí hablo un poco más del método en el glosario en el punto 6. Después, aquí sigo en el área metodológica, ¿qué técnicas son aceptables? Acuérdense lo que es una técnica. Criterios de aplicación, registrar, analizar, manipular y presentar datos. ¿Por qué son confiables? ¿En qué se basan? Otra de las partes importantes del criterio de demarcación, caracterizado por la teoría de la observación o teorías del observable. Y esto que no expuse en este video, pero que es interesante verlo en Gándara, aunque digamos que indirectamente lo planteé cuando revisamos el modo de conocimiento holista dentro de esta área de la metodología, que es ¿qué trucos hacen más fácil adquirir conocimiento? Bueno, las heurísticas, buenos consejos, ejemplos notables, serendipia. Es decir, esas rutas que no son necesariamente racionales, esas rutas intuitivas de integración de información multinivel que refieren a las capacidades avanzadas o a las capacidades del córtex frontal, podríamos decir, del cerebro o del aparato cognitivo, que resuelven lo que aparentemente podría ser farragoso o complejo resolver a través de una serie de pasos, que lo resuelven ¡pum! En un segundo. De repente llega la inspiración, como decimos. Estas, que ni siquiera sé si llamarle técnicas, pero estas, como dice aquí, serendipias, heurísticas, son las que me permiten de pronto resolver los acertijos, resolver el rumbo o definir el rumbo que le quiero dar tanto a la formación de cuestionamientos como a la formación de respuestas, que luego tendré que justificar en la forma de un discurso científico. Bueno, pues este esquema estará disponible para ustedes. Voy a dejar un link en la descripción del video y lo pueden utilizar como un recordatorio, como una mirada general de lo que hemos visto hasta ahora, y espero que les funcione. Acuérdense, principalmente para organizar su información de manera que su pensamiento nade en aguas mansas. Muchas gracias, esto es todo por ahora y seguimos en contacto. Hasta luego.